Bienvenidos una vez a su canal favorito de Chismecito Turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, llenusimo de energía positiva y por supuesto con muchísimas ganas de enterarse de lo último que pasando en el mundo de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que siempre da de copyright hablar, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya su copyright que a muchos les encanta esta pareja, y a otros no tanto, pero lo que es innegable es que su química en pantalla y fuera de ella siempre genera un revuelo impresionante. Y hoy, mis queridos amigos, vamos a analizar un incidente que ha estado circulando por las redes sociales, un pequeño más menos o escándalo, digamos, relacionado con un escote y una supuesta reacción superíndice 3N explosiva de Can Yaman. Como lo oyen. Pero esta vez vamos a ir a desmenuzar el chisme con lupa, a conectar los puntos y a explorar las posibles razones de este presunto drama. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chismecito, quiero recordarles a todos que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les traemos todas las noticias frescas, los rumores jugosos y los análisis profundos sobre sus actores y actrices turcas preferidos. Que no esperen y únanse a esta gran familia. Somos como los detectives del espectáculo turco, pero con ese brillo y menos abrigos de gabardina. Y ahora sin preámbulos, vamos directo al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un torbellino de emociones desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Pu Haro Show más menos ador como la conocemos en latinoamu copyright rica. Su química era tan palpable, tan intensa, que era inevitable que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular. Recordemos esas miradas, esas sonrisas, esos momentos fuera de maras que alimentaron la imaginación superíndice 3N de miles de fans alrededor del mundo. Erkenci Kuay no solo fue un fenómeno superíndice 3 televisivo, fue un caldo de cultivo para una posible historia de amor que muchos anhelaban ver hecha realidad. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N seria y duradera, los fans siempre mantuvieron la esperanza de que su amor traspasara la pantalla. Y claro, cualquier interacción superíndice 3N entre ellos, cualquier comentario en redes sociales, cualquier mirada fugaz era interpretada como una señal más menos al de que el amor aún estaba latente. Cada like en Instagram, cada comentario ambiguo, era analizado con lupa, como si descifráramos jeroglíficos amorosos. La Candem Fever, como la llamaban algunos, era real y palpable. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto, el famoso escote y la presunta reacción superíndice 3N de Can Yaman. El incidente en cuestión superíndice 3N, según lo que se ha viralizado en redes sociales, ocurrió superíndice 3 durante un evento público, al parecer una entrega de premios o una fiesta importante del mundo del espectáculo turco. Demet Özdemir lució superíndice 3 un vestido espectacular, debo decir, un diseño más menos o elegante y moderno, pero con un escote pronunciado. Imaginemos la escena. Luces brillantes, foto superíndice 3 grafos disparando flashes por doquier, la crema innata del espectáculo turco reunida en un solo lugar, y Demet, radiante, desfilando por la alfombra roja con un vestido que sin duda capturaba todas las miradas. Hasta todo normal, ¿verdad? Demet es una mujer hermosa y con mucho estilo, y es común que las celebridades luzcan atuendos llamativos en este tipo de eventos. Recordemos otros momentos IQ superíndice 3 Nikos de Demet en alfombras rojas, siempre arriesgada, siempre marcando tendencia. El problema o el supuesto problema surgió superíndice 3 cuando las maras captaron la reacción superíndice 3N de Can Yaman al ver a Demet con este vestido. Aquí es donde la trama se complica, donde el drama se intensifica y donde los fans sacan sus teorías alocadas. Según los comentarios y las interpretaciones que han circulado por internet, Can Yaman mostró superíndice 3 una expresión superíndice 3N de celos, de disgusto, incluso algunos llegaron a decir que se mostró superíndice 3 molesto por el atuendo de Demet. Las imágenes, que han sido ampliamente compartidas y analizadas, muestran a Can con el ceño más menos o fruncido, con una mirada que algunos describen como desaprobadora dirigida hacia Demet. No olvidemos que en la era de las redes sociales, una simple captura de pantalla puede convertirse en el detonante de un escándalo. Las redes sociales actúan como un gigantesco salud superíndice 3N de espejos, donde cada imagen se distorsiona y se interpreta de 1000 maneras diferentes.
Claro, AQ es donde las cosas se ponen interesantes, porque la interpretación superíndice 3n de esta genes es subjetiva y depende mucho de la perspectiva de cada persona. Algunos fans, los Moore SAQ Copyright Rimos defensores de la pareja, aseguran que Khan simplemente estaba preocupado por Demet, que tal vez el escote era demasiado pronunciado y temo a que pudiera sentirse. Incu superíndice 3 moda o expuesta. Esta teoría se basa en la idea de que Khan siempre ha sido un caballero con Demet, un protector que vela por su bienestar. Quizá su reacción superíndice 3n no fue de celos, sino de genuina preocupación superíndice 3n. Otros, por el contrario, creen que la reacción superíndice 3n de Khan fue claramente de celos, que no le gustó superíndice 3 que Demet mostrara tanta piel en público. Esta interpretación superíndice 3n se sustenta en la idea de que Khan aún siente algo por Demet, que a pesar del tiempo y la distancia, el amor que surgió superíndice 3 en Erkenci Kwai aún sigue vivo en su corazón superíndice 3n. Esta teoría es la favorita de los fans Moore románticos, aquellos que más menos han con un reencuentro amoroso digno de una película de Hollywood. Y luego la posición superíndice 3n Moore neutral, que argumenta que simplemente estamos sobreanalizando una situación superíndice 3n que no tiene mayor importancia. Quizá Khan estaba pensando en otra cosa, quizá tenía dolor de cabeza, o quizá simplemente estaba cansado. Es fácil caer en la tentación superíndice 3n de proyectar nuestras propias ideas y fantasías sobre las celebridades, pero al final del día, no podemos saber con certeza qué copyright pasaba por la mente de Khan Yaman en ese momento. Esta teoría es la Moore realista, la que nos invita a no dejarnos llevar por la pasión superíndice 3n y a analizar la situación superíndice 3n con objetividad. Lo que podemos decir es que este incidente ha reavivado el debate sobre la relación superíndice 3n entre Demet y Khan, y ha generado un sinfín de especulaciones sobre sus sentimientos mutuos. Algunos creen que aún existe amor entre ellos, que la química que vimos en Erkenci Kwai era real y que aún hay esperanza de que vuelvan a estar juntos. Estos fans se aferran a cada detalle, a cada gesto, buscándose más menos ales que confirmen sus sospechas. Son como los detectives del amor, siempre en busca de pistas que les permitan resolver el misterio de la relación superíndice 3n entre Demet y Khan. Otros, en cambio, piensan que simplemente son buenos amigos, que han aprendido a manejar la presión superíndice 3n medio, tica y que saben CU superíndice 3 mo mantener una relación superíndice 3n profesional sin dejar que los rumores afecten su trabajo. Esta teoría es la Moore sensata, la que reconoce que la vida de las celebridades llena de presión superíndice 3n y que es importante mantener la calma y la objetividad. Quizá Demet y Khan simplemente han aprendido a ser amigos, a apoyarse mutuamente en sus carreras y a no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Independientemente de la verdad, lo cierto es que Demet Özdemir y Khan Yaman siguen siendo dos de las estrellas turcas Moore populares y queridas por el público, y cualquier cosa que hagan o dejen de hacer siempre será motivo de noticia y de debate. Son como los reyes y reinas del drama turco, siempre en el centro de la atención superíndice 3n, siempre generando controversia. Y hablando de Demet, no podemos olvidar que actualmente está casada con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Su boda fue un evento espectacular, lleno de glamour y romanticismo, y parecua que Demet ha encontrado finalmente la felicidad. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, mostrando a una Demet radiante y enamorada. Parecua el cuento de hadas perfecto, el final feliz que todos esperaban para ella. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores de crisis en su matrimonio, algunos medios incluso han llegado a hablar de una posible separación superíndice 3n. Estos rumores, por supuesto, han alimentado a Moore las especulaciones sobre Khan Yaman y su posible reacción superíndice 3n al ver a Demet en el evento. Los tabloides turcos han estado llenos de titulares sensacionalistas, hablando de supuestas infidelidades, de peleas constantes y de una posible ruptura inminente. Algunos fans creen que si Demet estuviera realmente feliz en su matrimonio, la reacción superíndice 3n de Khan no habría sido tan evidente. Esta teoría se basa en la idea de que Khan solo se mostrará celoso si sintiera que Demet no estuvo siendo valorada o amada como se merece. Es como si Khan fuera el príncipe azul que espera el momento oportuno para rescatar a su princesa. Otros, en cambio, piensan que los rumores de crisis son infundados y que Demet y Oyuzhan siguen tan enamorados como siempre. Esta teoría se sustenta en la idea de que los rumores son simplemente una estrategia de la prensa para generar controversia y vender revistas.
Kizu vs Demet y Oyuzan son una pareja feliz y estable, y los rumores son simplemente una invención superíndice 3N de la prensa amarillista. En fin, mis queridos amigos, la vida de las celebridades siempre estuvo rodeada de misterio y de especulación superíndice 3N, y es difícil saber con certeza que copyright es verdad y que copyright es simplemente un invento de la prensa o de los fans. Lo que podemos hacer es disfrutar de su trabajo o admirar su talento y, por supuesto, seguir de cerca sus vidas a través copyright S de las redes sociales y de los medios de comunicación superíndice 3N. Recordemos que detrás S de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y hablando de redes sociales, les invito a que me sigan en mis cuentas personales, donde podrán encontrar contenido exclusivo, adelantos de los superíndice 3 vídeos y, por supuesto, mucho ese chismecito turco. También copyright los invito a que me dejen sus comentarios abajo. Copyright ¿opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman estaba celoso del escote de Demet? ¿Piensan que aún hay amor entre ellos? Du copyright déjenme saber sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre estos temas tan interesantes. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan interesante y polu copyright mico. En resumen, hoy analizamos el famoso escote de Demet Özdemir y la supuesta reacción superíndice 3N explosiva de Can Yaman, un incidente que ha generado un sinfín de especulaciones y debates en las redes sociales. Vimos diferentes interpretaciones de las imágenes y reflexionamos sobre la dificultad de conocer la verdad de la vida de las celebridades. Ahondamos en los rumores de crisis en el matrimonio de Demet y en CU superíndice 3. Esto afecta la percepción superíndice 3N del público sobre la reacción superíndice 3N de Can. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que por favor no se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. Y ahora para finalizar, les hago un llamado a la acción superíndice 3N, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que aquí les traemos todas las noticias frescas, los rumores jugosos y los análisis profundos sobre el mundo del espectáculo turco. Y recuerden, el chisme es como la sal de la vida, pero siempre con moderación superíndice 3N. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante lleno de buena energía, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y no se olviden, sigan brillando como las estrellas turcas que tanto amamos. Kok te Ayek Kurler.